A continuación vamos a hablar sobre tejido muscular. Histología del tejido muscular, que ustedes sabrán que el tejido muscular tiene a cargo del movimiento de nuestros cuerpos, de nuestras partes, el cambio y tamaño, por ejemplo, de los órganos internos, y el 70% de la masa de los seres humanos corresponde a tejido muscular. Este tejido muscular está formado por células musculares que al ser más largas que anchas se denominan fibras musculares y están especializadas en la contracción. Esta especialización en la contracción se da gracias a la interacción, digamos, de unos componentes que son los miofilamentos que poseen, y el deslizamiento de los mismos produce el acortamiento y la contracción de estas fibras musculares. Nosotros tenemos dos formas de clasificarlo, de acuerdo al aspecto funcional y a lo estructural. Al aspecto funcional, si ese músculo lo podemos controlar con nuestra mente, es el músculo voluntario. El que no está bajo el control de la mente es el involuntario. En cuanto a lo estructural, si yo observo, por ejemplo, un músculo al microscopio con estas características y veo estas lineecitas, por ejemplo, claras y oscuras, que esto es una fibra muscular, yo voy a decir que ese músculo es un músculo estriado. Y dentro del mismo tenemos dos tipos que son estriados, el esquelético y el cardíaco. Pero se diferencian ambos, que el esquelético es un músculo voluntario y el cardíaco es un músculo involuntario. A su vez, el músculo que no presenta estriaciones es el músculo liso. Vamos a comenzar hablando sobre el músculo estriado esquelético. Es aquel músculo que se fija a los huesos y tiene a cargo el movimiento. Este tejido muscular está formado por células que tienen muchos núcleos y los mismos se suelen ubicar en la periferia. Es estriado, es voluntario. La mayor parte de estos están unidos hacia el esqueleto a través de los tendones, y si yo lo veo como lo estamos viendo acá en esta imagen, donde tengo hueso, tendón y todo el músculo, miren que un músculo está formado por un fascículo de fibras musculares. Y cada fascícula está formado por fibras musculares, ¿sí? Entonces, todas las envolturas que tienen el músculo es una envoltura conjuntiva. La envoltura que rodea todo el músculo en sí se llama epimicio. Este epimicio es un tejido conectivo denso que rodea a todo el conjunto de fascículos que forma el músculo. Luego tenemos lo que es este grupo de fascículos, está rodeado por ¿quién? Por el perimicio. El perimicio es una capa también de tejido conectivo gruesa que rodea a un grupo de fibras. Y por último, el que rodea a una fibra muscular en sí está formado por el endomicio, que son delgadas vainas de fibras reticulares, ¿sí? A través de estos tejidos conectivos, los vasos sanguíneos ingresan al músculo. Y a su vez, el músculo estriado esquelético tiene una inervación, por lo cual llegan neuronas hacia el mismo, neuronas motoras, que esa unión entre el músculo y esa acción recibe el nombre de placa motora. Esta es, digamos, la inervación que posee. Acá, bueno, ya vimos las envolturas, y esto es como nosotros lo vemos en el microscopio óptico. Pero ¿qué vamos a describir primero? ¿Cómo es la ultraestructura? ¿Cómo es la organización de esa fibra muscular? Como ustedes ven,
Acá está representado esquemáticamente una fibra muscular donde tiene su membrana plasmática que se llama sarcolema, los núcleos hacia la periferia, y en el interior vemos en verde el retículo endoplásmico liso, que se llama retículo sarcoplásmico. Podemos observar mitocondrias, y acá vemos que este retículo sarcoplásmico es como si tuviera como dos bolsitas, que son las cisternas terminales, y ahí se almacenan iones de calcio. Y tenemos también en amarillo, que eso es la invaginación de la membrana plasmática, que son los túbulos T. Los túbulos T. Ya vamos a ver por qué es importante conocer todas estas estructuras, ¿sí? Y luego tenemos la miofibrilla. La miofibrilla, que va a estar compuesta en realidad en la unidad estructural y funcional de la fibra muscular, las miofibrillas. Estas miofibrillas están compuestas por filamentos que nosotros hemos mencionado, filamentos gruesos de miosina y filamentos finos de actina, ¿sí? ¿Cómo serían? A ver, acá. Filamentos gruesos que tienen sus cabezas ligeras y cadenas pesadas, y los filamentos finos de actina, que a su vez está asociada con dos proteínas contráctiles, que se llama troponina, que tiene 3 subunidades, y la tropomiosina. Ya vamos a ver la función de cada una de las mismas. Entonces, la miofibrilla es la unidad estructural funcional de las células musculares. Está formada, ya hemos dicho, por miofilamentos gruesos de miosina y finos de actina. Y esta es la troponina que hemos mencionado, que tiene en realidad estas 3 subunidades. Una, que es la troponina T, se va a unir a la tropomiosina. Es decir, como ustedes ven, acá yo tengo la otra proteína contráctil unida a la troponina. Otra subunidad, que es el polipéptido C, que tiene afinidad por los iones de calcio. Y la otra, que es la porción I, que esta se une a la actina y oculta el sitio activo de miosina. Acá tenemos. Esta es la I, que se une a actina, que es esta, y la actina tiene como una estructura acá que está tapada por esa subunidad. Cuando éste sufre un cambio conformacional, se produce un deslizamiento de los mismos y se destapan, digamos, estos sitios activos de actina e interaccionan con los sitios activos de miosina. Ya lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos el proceso de la contracción. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros tenemos que esta miofibrilla está organizada como acá, con los filamentos gruesos y finos, y van a determinar una disposición muy particular, que son una banda que se llama banda A, que principalmente tiene filamentos gruesos, y es la que nosotros vamos a ver en los preparados de microscopía óptica como las líneas más oscuritas. Y las bandas I, principalmente, que son las que nosotros vamos a ver en microscopía óptica, que son las más claritas, que a su vez está dividida por las líneas Z y contienen filamentos finos. Y a su vez la banda A tiene una porción que se llama zona H, donde ahí
realmente yo tengo filamentos gruesos, porque acá tengo en esta parte la región, digamos, entre finos y gruesos. Y esta zona H está subdividida en dos mitades por lo que es la línea M. Bueno, entre línea Z y entre línea Z, toda esta estructura se denomina sarcómero, que es la unidad, o sea, funcional, digamos, del músculo, y es la que sufre cambios, la que se acorta o se relaja en el proceso de la contracción muscular. Bien. Acá volvemos a lo mismo, que es importante. Esta disposición de los miofilamentos finos y gruesos es lo que me da esa alternancia de bandas claras y oscuras, y es lo que me permite a mí clasificarlo por músculo estriado y músculo no estriado cuando no las tiene. Entonces, en el proceso de la contracción, dijimos que la contracción muscular se producía por el deslizamiento de estos miofilamentos finos y gruesos. Por eso, en el proceso de la contracción, ustedes van a ver que hay bandas que desaparecen y bandas que permanecen constantes. La que permanece constante es la banda A, y el resto es la que desaparecen en el proceso de la contracción. ¿Sí? Esto es la ultraestructura de una miofibrilla. Bien, con respecto, volviendo al tejido muscular estriado esquelético, habíamos dicho que sus fibras, sus células son muy largas, tienen un diámetro uniforme, son multinucleadas y las mismas se ubican hacia la periferia. Y el citoplasma, digamos, tiene las extracciones dadas por la disposición de estos miofilamentos de actina y miosina que están ordenados periódicamente. Es voluntario, y esto es lo que yo les digo. Las bandas A y las bandas I claritas, las I, que son las que nos dan esa imagen. Este es un preparado visto con un microscopio de luz polarizada. Entonces, alternancia de bandas claras y oscuras. Pero si yo lo veo al microscopio óptico que vemos, por ejemplo, acá tengo un preparado de lengua. Lengua tiene un músculo esquelético, es voluntario, y estriado esquelético, un corte longitudinal, a un aumento de 400, por donde permite ver todas las fibras. Ven que tiene un aspecto uniforme, separado por los tejidos conectivos y los núcleos que se ubican hacia la periferia, ¿sí? A mayor aumento me permite a mí distinguir las estriaciones o bandas claras y oscuras, ¿sí? Y esto es un corte transversal donde únicamente yo puedo ver los núcleos hacia la periferia. Esto es, digamos, la estructura o lo que yo puedo observar en el proceso de en un microscopio óptico. Bien, ahora vamos a ver, esto es con respecto a la histología del tejido muscular estriado esquelético, como yo veo en el óptico, y todo lo que vimos ultraestructuralmente, cómo está formado. Ahora vamos a ver cómo es la composición del tejido muscular estriado cardíaco. Primero forma parte de una capa de su pared que es el miocardio. Decir miocardio es lo mismo de decir tejido muscular cardíaco. A diferencia del esquelético, las células son más cortas, delgadas. A diferencia del esquelético, este tiene un solo núcleo de ubicación central. Y a diferencia
del músculo esquelético, el tejido muscular cardíaco tiene un complejo de unión que permiten a las células, digamos, funcionar como un sinsitio, que es el disco intercalar. Este disco intercalar son uniones entre las células cardíacas, que si yo las veo en microscopio óptico, aparecen como unas lineecitas, una estructura lineal. Y estas están compuestas por una unión adherente, que sostiene las células musculares cardíacas por sus extremos para formar la fibra muscular cardíaca funcional. Está formado por desmosomas que unen las células musculares individuales entre sí, y está formado por uniones de hendiduras o nexus, que es el elemento estructural principal del componente lateral de este disco intercalar. Ultraestructuralmente, ¿cómo es a diferencia del esquelético que hemos visto hace ratito? Las miofibrillas tienen los mismos componentes de filamento de actinas, miosinas, con las proteínas contráctiles. Pero, por ejemplo, los túbulos T son de mayor diámetro, sobre todo en los ventrículos, y se ubican en los discos Z. Y el músculo cardíaco, digamos, tiene una contracción involuntaria, rítmica y espontánea, ¿sí? Eso es la diferencia. Vamos a ver una imagen donde vemos un corte longitudinal y donde vemos que los núcleos ya son uninucleadas, las fibras musculares, ven que no son tan continuas y uniformes como esta, bien uniformes, sino más, como más fusiformes, un solo núcleo. Y miren, yo ya estoy viendo estas estructuras que no las veo en el músculo esquelético. Amplío la imagen y puedo verlas mejor. Amplío la imagen, este es un corte transversal y acá tengo otro preparado, que vamos viendo de una vista panorámica. Amplío la imagen, veo que es un músculo estriado, pero me doy cuenta que tiene un solo núcleo de ubicación central, o sea que ya me está guiando a que es cardíaco. Y sobre todo, si amplío la imagen y veo estas lineecitas que tienen acá, que son los discos intercalar, yo ya estoy hablando de músculo cardíaco, ¿sí? De músculo cardíaco. Bien. Ahora vamos a eso en cuanto a la microscopía óptica. En cuanto al músculo liso, ¿cómo es? Está formado por células más delgadas, fusiformes, también tiene un núcleo central y a diferencia de los otros dos que hemos visto, este es un músculo que no tiene estriaciones. A su vez es un músculo involuntario, lento, que se ubica, por ejemplo, o localiza en los órganos huecos, excepto corazón, porque ya vimos el músculo cardíaco propio como es. Se ubica en los otros órganos huecos, por ejemplo, el aparato respiratorio, digestivo, urinario, en vasos sanguíneos. Si bien este tejido muscular liso no es estriado, no significa que no tenga miofilamento. Tiene miofilamentos finos de actina, tiene también los gruesos de miosina, pero está formado principalmente por unos filamentos intermedios que se llaman de desmina, ¿sí? Bien, este es un corte transversal, longitudinal, donde ven que no se pueden apreciar las estriaciones. Y un solo núcleo, bien fusiformes, bien como deshilachada, no tan uniformes como hemos visto la disposición de las fibras musculares como en el músculo esquelético. Este es un corte transversal. Y esta es la estructura histológica del tejido muscular. Otro filamento que
que interviene también de los filamentos intermedios que me olvidé de mencionar es la bimentina, o sea, de desmina y bimentina. Entonces, ¿por qué es importante? Acá habíamos dicho cómo era la inervación. Esto es hablando del músculo esquelético. El músculo esquelético, en su inervación, están, por ejemplo, inervados por neuronas motoras que se pueden ubicar en lo que es médula espinal o que se ubican en el tronco del encéfalo. Entonces, esos axones viajan hasta que finalizan en el músculo y forman lo que es la placa motora. ¿Ahí qué sucede? ¿Y por qué es importante conocer la ultraestructura de la célula, la fibra muscular esquelética, estriada esquelética? Miren acá cómo es el mecanismo de la contracción neuromuscular. Este terminal axónico viene un impulso nervioso. Este terminal axónico tiene acetilcolina, que es el neurotransmisor, que inicia la despolarización de la membrana plasmática, lo que conduce a la contracción muscular. Se libera la acetilcolina. Entonces la acetilcolina pasa a través de los túbulos T para llegar ¿a dónde? A las miofibrillas. Momento en el cual se libera calcio. ¿Desde dónde? De esto que nosotros habíamos dicho que se llama retículo sarcoplásmico, estas cisternas del retículo sarcoplásmico. Se libera el calcio. Y yo tenía acá lo que es los miofilamentos. En la miofibrilla tenemos el filamento grueso, el fino, con la troponina y la tropomiosina. Cuando se libera el calcio es captado, ¿se acuerdan? Por una subunidad que tiene la troponina, que es la subunidad C. Esta, posteriormente, sufre un cambio conformacional, que con la necesidad de energía, ¿qué pasa cuando realiza el cambio conformacional? Tira a la tropomiosina, que es esta, y esta tropomiosina era que me estaba tapando todos estos sitios activos. Estos sitios naranjitas son los sitios de unión entre actina y miosina. Al destapármelo, interacciona el filamento de miosina con el filamento de actina. Entonces se produce la contracción muscular. Acá mostramos un sarcómero que está estirado y miren cómo es el sarcómero contraído. Recordemos que, por ejemplo, en el músculo liso, este aparato contráctil, en realidad tiene los filamentos finos de actina, una isoforma de tropomiosina, tiene unas proteínas contráctiles que se llaman caldemosina y calponina. Tiene filamentos finos de miosina y tiene los filamentos intermedios, que es lo que hemos mencionado hace ratito. Tiene unas proteínas que son sinasas de las cadenas ligeras de miosina, alfactinina, calmodulina, que es fijadora de calcio. En el músculo liso, la contracción se produce por varios estímulos que pueden ser mecánicos, eléctricos y químicos. Otra diferencia es que se acuerdan que el sistema T, donde ahí entraba la acetilcolina y tenía las cisternas terminales donde se liberaba el calcio. Bueno, acá hay unas estructuras que se llaman caviolas, que son invaginaciones de la membrana celular donde se libera el calcio. Aumenta el calcio, se une a la calmodulina, se fosforiza la sinasa de la cadena ligera de miosina y la cadena de miosina fosforila, el sitio de acción se activa y se une a la actina. Entonces, cabeza de miosina se flexiona y se produce la contracción muscular lisa. ¿Sí? Bien.
Entonces, con esto, nosotros es importante que a ustedes les quede bien en claro cómo es la estructura. Cuando nosotros observamos hacia el microscopio óptico y la ultraestructura de todos los tejidos, como si lo viéramos en un microscopio electrónico. Y con esto terminamos con la parte histológica del tejido muscular. Y acá el proceso de la contracción se explica para que ustedes entiendan para qué servían los túbulos T, las cisternas terminales del retículo sarcoplámico, ¿sí? Muy bien. Y con esto terminamos con la histología del tejido muscular.